en el Lucas 15:20 dice así. Evangelio de Lucas capítulo 15 verso 20 dice así. Hablando del hijo pródigo dice así. Levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y movido a misericordia corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre, expectante a la venida de su hijo que se había ido, pese a que en casa era el único lugar donde podía ser amado. El hijo pródigo, al irse, sabemos que fue restablecido. Estábamos hablando que en esos tiempos de Dios, en ese plan de Dios, que el egoísmo lo llevó, y en esos planes de Dios fue restablecido al orden, a los beneficios de la casa. No sé si se acuerdan que era hijo, que tenía afiliación con el padre, tenía el amor del padre, tenía el becerro gordo, y no solamente fue restablecido al don de Dios, a las cosas añadidas. ¿Se acuerdan que la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas? A veces que nosotros seguimos el evangelio por el resto de cosas. ¿Aló? A veces nuestro corazón se abstiene del mal, no por ofender a Dios, sino para no perder beneficios de la gracia de Dios. ¿Me hago entender? Esa paz, esa libertad, esa comunión. Entonces, él fue restablecido a la bendición, entendiéndose la bendición como la añadidura, los beneficios de la comunión con Dios. Pero Dios va más profundo, y esto lo vimos el domingo pasado, lo quería restablecer como al principio, como antes de salir de la casa del Padre, cuando su egoísmo saltó en el corazón. Antes de eso había un modelo de Dios, un plan perfecto. Dios siempre quiere ir más profundo, restablecernos al plan, a la medida, lo que se había perdido, no hablando de lo material, sino la imagen misma de Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Me hago entender? Por eso al final de los tiempos la Biblia dice que le veremos tal cual como Él es, porque nosotros seremos transformados, y este cuerpo de muerte, discúlpeme que lo diga así, como lo dijo Pablo, miserable de mí, que me toca llevar este cuerpo de muerte viciado al pecado, se ha mudado en una nueva creación, como dice Efesios 2, por allá capítulo 2, 14 y 15, dice que somos hechos de nuevo, hechos una nueva creación, o una nueva criatura, como dice Primera de Corintios. Dios nos quiere llevar más profundo, no solamente quiere que vengas a la iglesia, quiere que vayas a una plena comunión, porque yo me puedo esconder detrás de la congregación, de congregarme. Pastor, ¿usted está diciendo que congregarse no es bueno? No, sí es bueno, pero no como una acción primaria, sino como fruto de un corazón arrepentido, obediente, santificado, en comunión. ¿Me hago entender? Yo no me congrego porque sea bueno, para ser bueno. Yo me congrego porque ya he sido mudado, he sido transformado. Dios me está lidiando conmigo. Asimismo la ofrenda, asimismo la reconciliación, asimismo la comunión de los santos, no es una acción para salvación, no es una acción para perfeccionamiento, sino porque ya estoy en el camino. ¿Capiche? Y él necesitaba volver a esos principios. Volveré a casa de mi padre, pero no era volver a casa del padre. Simplemente aquí estoy, papá, deme la parte de la herencia de mi hermano o tuyo, deme misericordia, porque el otro me lo gasté. No. Porque cuando entendemos que volver a la iglesia, la gente dice, ay, llegó el hijo pródigo a la iglesia. Y creemos que esta es la casa de donde se había ido. No. Cuando lo malinterpretamos, creemos que volver a la comunión con Dios es volver a congregarnos. Sí hay que congregarnos, pero como fruto del arrepentimiento, no como una acción para la comunión simplemente. Cuando malinterpretamos la acción de volver el hijo pródigo, salgo yo como pastor y digo, ay, llegó mi hijo pródigo y yo creo que soy el papá.
Y yo no soy el papá. ¿Se acuerda a quién llamó el papá cuando llegó el hijo pródigo? ¿A quién llamó de su casa? A los siervos. ¿Y qué dijo? Traigan el becerro gordo, traigan el vestido y traigan el anillo. Pero cuando yo malinterpreto que el hijo pródigo llegó a la iglesia y está el pastor, entonces yo me arreglo porque llegó mi hijo pródigo y lo voy a abrazar y bienvenido. Pero el padre está ahí. Él es el dueño de las almas. Él es el creador de las almas. Él fue el que hizo el plan de redención. Él es el que nos santifica. Él es el que nos levanta. Él es el que nos va a atesorar hasta por la eternidad. Yo, en mi caso, puedo ser yo el pastor, pero también el músico, también el que sirve. Somos a los que nos toca buscar el becerro gordo. ¿Me lleva la idea? Porque hay veces que uno dice, yo soy el padre y llegó el hijo pródigo. No te vistas que no has. Somos los que buscamos el becerro gordo. Pero se lo gastó todo. Traiga el becerro gordo. Pero destruyó el vestido. Traiga el vestido. No es opcional. Mandó a sus siervos que lo hicieran porque este hijo que estaba muerto ha resucitado. Cuando lo entendemos que somos solamente instrumentos en las manos de Dios, puedo edificar a mi hermano, puedo edificar la iglesia, puedo edificar familias y me puedo edificar yo. En mi caso, ¿cómo me edifico yo si a mí me toca buscar el becerro gordo? Obedeciendo y trayéndoselo a aquel que dispone que hagamos el banquete. ¿Me lleva la idea? Pero yo podría decir no lo hago porque no se lo merece. ¿Quién determina quién se merece las cosas o quién no? El dueño de la casa, el dueño del gobierno del reino, Dios. El hijo pródigo tenía que venir nuevamente a la iglesia. Y la casa es simbología de iglesia. Es simbología de ese cuerpo de Cristo, pero la iglesia es orden. Dios estableció ancianos, Dios estableció un orden, Dios estableció un manual de vida, Dios estableció unos principios, Dios estableció una cabeza, Dios estableció unos tiempos. Tenía que volver a ser insertado en el sistema del orden de Dios porque se había salido al desorden. Pero no es un estar por estar, sino un resucitar porque estaba muerto y cuando se fue ya estaba muerto. Cuando dejó entrar el egoísmo en su corazón, ya su condición era muerto. Estaba comiendo con el Padre, en la mesa del Padre, pero muertos en delitos y pecados. Con las viandas del Padre, pero muertos. Hay 3 muertos que resucitó Cristo durante su ministerio. Uno es Lázaro. ¿Se acuerdan cuánto tenía de muerto Lázaro cuando fue resucitado? ¿Cuántos? 4 días de muerto. Y el hijo de la viuda de Naín, que lo llevaban ¿a qué? A enterrar. ¿Cuánto podía tener de muerto? Un día para otro, 2 días. Y la hija de Lázaro, la hija de Jairo, de Juan 5, la hija de Jairo, ¿cuánto tenía de muerto? Mi hija está agonizando, dice. Y cuando él entró, ¿qué pasó con la niña? Se murió. Uno podría decir, no, el que está más muerto es Lázaro. O el que está medio muerto es el hijo de la viuda de Naín. O la hija de Jairo está medio muerta porque aún está calientica y pareciera que estuviera viva. Pero independiente de la condición en que estuviera, había un eje transversal que era la muerte. Muerto. Si no es aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador. La Biblia dice, arrepiéntanse para que no mueran en sus pecados. Dice que Cristo vino porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Pastor, pero yo voy a la iglesia. Sí, pero estás
muerto. Parece que estuviera vivo, como la hija de Jairo, que podía parecer que estuviera viva, pero su condición real, ¿cuál era? Que estaba muerta. El hijo pródigo, cuando estaba en casa y el egoísmo dejó que él decidiera entre su corazón, el propósito de su corazón y el propósito del padre, cuando ya cedió a eso, ya comenzó una condición de muerte. Por allí en Génesis 2, cuando Caín y Abel se presentan con la ofrenda, ¿se acuerdan ustedes que Dios le hace una advertencia a Caín? Le dice, el pecado está a la puerta, pero a ti será su deseo. ¿A qué se refería? Tienes la capacidad de hacer las cosas bien o por el contrario de desobedecer. El plan del corazón del padre y el plan del corazón del hijo, que es egoísta. El corazón del padre es dadivoso, es bondadoso, es misericordioso, se mueve por planes eternos, y el corazón del hijo que se mueve por el egoísmo y planes a corto plazo. Miren, mis estimados hermanos, quiero llevarlos un poquito a Génesis 15. No vamos a tratar a profundidad, pero mire esto. Se le aparece Dios a Abraham, Génesis 15:1. Le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será de sobremanera grande. ¿De dónde viene esta promesa de Génesis 15? Porque en Génesis 12 Dios se le aparece a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré y te voy a bendecir. Serás una gran nación y bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Listo, eso está en Génesis 12. Al transcurrir el tiempo, Abraham se habituó a la bendición de Dios. Dios estuvo con él. Dios lo guió por tierra desconocida. Porque es que llegar a Canaán en aquel entonces, donde eran tribus nómadas, cualquiera lo podía matar. Dios le preservó la vida. Y lo que era bueno de Dios, a él se le volvió habitual. ¿A qué me refiero? Que hay veces que estamos colmados de bendición y yo digo, es que Dios a mí no me bendice. Porque no puedo ver un Dios personal, un Dios que dio a Jesucristo, su único hijo, para que por mí muriera. No puedo ver a Dios en mi mamá, en mi papá, en mi esposo, en mi esposa, en el cuidado que ha tenido por nosotros. Mis hermanos, gente más vital que nosotros no está en medio nuestro a causa de la pandemia. Más vital que nosotros. Pero lo que podemos ver cuando vemos al espejo es que Dios ha tenido cuidado especial de nosotros. Y no solamente eso, porque lo de menos es partir a la eternidad con Él. Porque ese es el plan. Ese es el diseño, que un día estaremos con Él. Más allá de eso, fue que Él nos encontró en nuestra condición y nos reveló el plan de su corazón para nosotros. Los que creemos, dice Efesios 1:19, los que creemos, esta esperanza es para los que creemos. Y Abraham se habituó a que esa bendición del Señor de pronto no era mucho. Disfrutar de la herencia de Dios en casa del Padre le había parecido aburrido. Usted dice, oye, ese Abraham, terrible. Hermanos, ¿cuántos de nosotros despreciamos el plan de Dios en casa? ¿Cuántos de nosotros despreciamos de que aún se puede predicar el Evangelio? Hago un paréntesis. El jueves pasado, un grupo de personajes de la política colombiana colocaron un proyecto de ley donde se prohíben lo que ellos llaman, entre comillas, la terapia de conversión. Viene del gobierno francés, donde es delito decirle a las personas que se conviertan. Uno dice, ¿what? Aún
podemos decirle, hay esperanza en Cristo Jesús a las personas libremente. Puedes tener muchos problemas, pero el camino del Evangelio es el camino de la reconciliación del hombre con Dios. Y por tanto vendrá paz, y de la paz vendrá bien. Y lo podemos decir. Cierro el paréntesis. Aún tenemos la bendición de predicar el Evangelio. Aún la tenemos. Y a veces nos parece poca cosa poder adorar a Dios. Él en su egoísmo le parecía poca cosa tener la casa del Padre. Nosotros tenemos un lugar de reunión, de pronto tenemos unos ancianos que nos dirigen, de pronto tenemos un músico, un adorador que nos ayuda a expresar nuestra adoración a Dios. Nos parece poca cosa de pronto estar vivos. Hay gente que dice, Dios a mí no me abre puertas, lo único fue que yo estudié esto. O estudiaste o Dios te lo permitió. Abraham se había habituado tanto a la bendición de Dios que no la valoraba como tal. Dice aquí, no temas, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, y tu galardón será de sobremanera grande. Y mire que aquí está hablando de que se le apareció Dios en sueños. Yo me imagino a Abraham, o sea, se había habituado tanto a esa presencia de Dios, que en lugar de adorar, porque adoró aquí forzosamente, lo que hizo fue montarle quejas al Señor. Mira que dice, y en el 2 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo ayúdeme, siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese. En este texto dice ese. Damaseno Eliezer. Ese en otras Biblias es despectivo. Es muy despectivo, o sea, el esclavo ese. Era la bendición de su momento y él la estaba despreciando. Mis hermanos, estaba dentro del plan de Dios, pero él quería que Dios se sentara a comunicarle los planes, proyectos, planos, diseños de qué iba a hacer con él. Déjeme decirle que Dios no consulta, Dios determina. Dios determina. Pero Abraham dice, pero ¿cómo si ese Damaseno? Es que no se trata de ti, Abraham. Se trata del orden establecido por Dios. Mire que más adelante Dios le dice, dijo también a Abraham, mira que no me has dado prole. Voy al 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este texto aparece aquí y aparece en el libro de Hebreos. Dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué le tenía que ser contado por justicia? Porque si le aparece Dios a Abraham y le dice, tu galardón va a ser de sobremanera grande, yo voy a hacer un plan, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, porque aquí es donde lo saca de la carpa y le dice, mira, así como son las estrellas incontables, así va a ser tu descendencia. Y él, Dios mismo hablándole, decía, y entonces en última instancia lo sacó y le mostró las estrellas, y Abraham sujeta su corazón. La Biblia dice que hay que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios en Cristo Jesús. Porque si no, no hay otra forma de tener paz. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en Dios está, en Dios persevera. Abraham sujeta su corazón, le dice, sí, tú tienes un plan. Como que no cuadra con mi corazón, con mi pensamiento, pero tú tienes un plan. Y esa fe de decirle, sí Señor, tú tienes un plan, no sé cómo lo cumplirás, yo pienso que es a través del Damaseno Eliezer.
pero desecha eso porque Dios no tenía eso en los planes. Dice, con que tú digas que tienes un plan para mí es suficiente. Y esa fe es la que es contada por justicia, porque no era justo Abraham ante los ojos de Dios. Abraham peleando con Dios. No hay justicia de que el hombre se justifique ante Dios. No hay planes de los hombres que superen los planes de Dios. Es totalmente injusto, desproporcionado creer que yo puedo hacer mi voluntad. Y más adelante, mire esto. En el verso 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, tengan por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y allí será oprimida 400 años. Dios le dice que va a tener descendencia. Abraham en su fe se amolda a la justicia de Dios. Señor, creo, siendo injusto, es justificado por la fe. ¿Me llevan la idea? Es justificado por la fe, no porque fuera justo, sino porque creyó. Sin embargo, Dios le dice, y si vas a tener descendencia, y Dios va más allá, vas a tener descendencia. Él todavía estaba, ¿voy a tener descendencia? Vas a tener descendencia. Y él va más allá y le dice, y serán esclavos 400 años. ¿Por qué? Porque si bien su fe le fue contada por justicia, Dios quiere que la justicia de Dios impere sobre el todo del hombre. Hay una tipología del pueblo de Israel con el alma de las personas. Muchos de los israelitas nacieron cautivos en Egipto. Nuestras almas fueron viciadas, torcidas por el pecado, que es un eje transversal de la existencia humana, como si hubiesen nacido en Egipto. Por eso Él vino a darnos libertad, y no solamente una libertad pasajera, sino hacernos verdaderamente libres. Sacarnos de ese Egipto espiritual, de esos desiertos, y llevarnos a la completa paz que sobrepasa todo entendimiento. El hijo pródigo se había acostumbrado a la bendición de Dios al punto de despreciarla. Cuando estuvo lejos, venegó la bendición de Dios y tenía que ser restablecido al orden, pero un orden profundo de la voluntad de Dios, donde la justicia de Dios impere, donde el plan de Dios, si me dice que me va a dar descendencia, me va a dar descendencia y punto. No hay lugar a duda porque Él es soberano. Porque, mis hermanos, ese orden de restablecerse nuevamente es ser iglesia. Nosotros ser iglesia. Es que tenemos que volver a los principios de ser iglesia. La iglesia no es un lugar de congregarse simplemente, no es un lugar para danzar, no es un lugar para vender, para hacer vendimias, para construir. No. Ese no es el sentido de ser iglesia, porque hay veces que decimos, la iglesia va avanzando y nos unimos mucho porque hacemos tamales para vender, y los hermanos, ¿cómo están de activos en la iglesia? Esa no es la función de la iglesia. Pastor, ¿es pecado hacer tamales en la iglesia? No es pecado, pero no es la función. Estar activo en la iglesia es venir a orar, es cantarle al Señor, es leer la palabra, es presentarnos en ayuno, es estimularnos a la fe. Eso es estar activo. En medio de eso se toma el café, en medio de eso se hacen los tamales, pero no es lo fundamental. Ni los méritos de la congregación es tener grandes templos, porque podríamos edificar todo esto a fuerza humana. Pero eso no implica que estemos creciendo desde el corazón o que hayamos dejado de ser hijos pródigos para volver a la justicia de Dios en cada uno de nosotros. ¿Me llevan la idea? Porque al ser iglesia comenzamos a ser más que vencedores. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es el edificio de Dios, es el instrumento que Dios utiliza para extender el evangelio. Teníamos que volver a esos principios. La iglesia es
plantea ser comunidad en medio de un mundo de desunión. Acuérdense que el hijo pródigo tenía a los siervos, al hermano, al padre y todo lo que ello envuelve estar en la casa del padre. Pero él nunca fue parte de ellos. Porque el hermano mayor, cuando llegó el momento, sacó lo que había en su corazón. El hijo pródigo sacó el egoísmo que había en su corazón. Los siervos esperaron que el padre los forzara a traer el vestido, porque todo esto estaba en el corazón. La iglesia es volver a la plena comunión en medio de un mundo fraccionado. La iglesia plantea comunión en medio de un mundo en crisis. Cuando somos iglesia, vamos más allá de lo que nuestros ojos ven, más allá de siquiera de lo que sentimos. La iglesia ofrece no solamente comunidad, ser una comunidad, sino ofrece reconciliación en un mundo de enajenación. Ser reconciliados los unos con los otros, ser reconciliados con Dios. Cuando yo estoy sacando lo mío, mi plan, mi voluntad, mi camino, mi egoísmo, lo que yo quiero. Es más, hay gente que dice, no pude ir a adorar a Dios porque estaba lloviendo. Dios es el Dios de la lluvia, de los torrentes, de los bosques, de todo. O sea, le dimos a Dios la extensión del tiempo, lo que me quedó. Esto es un mundo sin reconciliación con Dios. No anhela esa fuente de paz, no anhela, su alma no anhela, como dice David. ¿Quién? O sea, ya que David dice, ¿quién me puede llevar al lugar de adoración? ¿Cuánto diera yo por estar en tus atrios? Mire, los expatriados de Jerusalén y en Babilonia dicen, ¿quién me diera cantar los cánticos de Jerusalén? Porque ellos llevaban casi 70 años, estaban en un exilio de 70 años, no sé en qué momento ellos dicen eso. ¿Quién nos permitiera escuchar las canciones del templo de Jerusalén? Su alma estaba sedienta de adorar a Dios, quería esa reconciliación íntima de los adoradores con el Dios que adoran. El hijo pródigo no era solamente llegar a la casa de Dios, llegar a la iglesia, sino ser iglesia. Y la iglesia es una comunidad que marcha en los planes de Dios, en la escritura, en el orden de Dios, pero también es una comunidad que está reconciliada con Dios. ¿Y cómo sabemos que estamos reconciliados con Dios? Que mi alma anhela adorarme. Yo quiero adorar a Dios, yo quiero cantarle a Dios. Mire, hermanos, usted va a parecer, bueno, perdóneme esta, perdóneme esta al pastor. Yo a veces ando caminando por ahí, me pongo mi sombrero, me voy a trabajar y comienzo algunos textos. Me estoy aprendiendo ahorita las 2 cartas de Timoteo y comienzo a repetirla. Y cuando se me olvida, me devuelvo. Y comienzo a repetirla. Que si usted me ve por ahí en la finca, no es que esté bailando, sino que estoy repitiendo textos. Y yo tengo la técnica de que cada versículo un paso. ¿Y me hago entender? ¿Por qué? Porque mi alma tiene que entender que la verdadera reconciliación implica adoración. Implica adoración, porque mi alma se va, mis pensamientos se van por allá, pero el reconciliado adora. ¿Me llevan la idea? Él tenía no solamente que volver a la casa, tenía que volverse adorador, tenía que volverse parte de la comunidad, de la casa, de la iglesia, porque la iglesia plantea una comunidad encima de un mundo fraccionado, una reconciliación donde todo es individualismo y hay una enajenación de las cosas, de las personas, y la iglesia es la única fuente de paz. Es la única fuente de paz. Como dice el Salmo 64, seremos saciados del bien de tu casa. Es el lugar donde su alma puede experimentar paz. Y no estoy hablando de este lugar, estoy hablando de la plena armonía con Dios. La comunión con Dios en la iglesia. Mis hermanos,
Cuando yo no estoy en esa plena comunión con Dios, cuando yo no estoy dejando que la justicia de Dios sea establecida, si no puedo por mis méritos, porque es imposible, la tengo que dejar establecer por la fe. Abraham tuvo fe y la fe le fue contada por justicia. Yo por fe camino, por fe vivo. Es más, lo que no proviene de fe en nuestra vida es pecado. Cuando yo comienzo a vivir por la fe, yo no voy a tener problemas ni con el pasado. No fue que usted estuvo arrojándose con los cerdos y no hay problema, porque es que yo estoy viviendo por la completa fe en el Señor Jesucristo que murió por mí en la cruz del Calvario, según fue estipulado por Dios. Este Cristo, el cual ustedes crucificaron, dice el libro de los Hechos, fue establecido por Dios para que así aconteciese. O sea, esa es mi fe. Dios lo ha hecho todo. Dios lo ha hecho todo. No hay problema. Porque yo no estoy divisando el problema. Yo estoy divisando el Dios, el cual me llamó a una salvación tan grande. Porque nosotros creemos que Dios vino para que yo estuviese cómodo, a mi manera. Y yo entiendo a veces en mi poca sapiencia que tener es sinónimo de, tener mucho es sinónimo de mucha bendición. Dios conoce mi corazón y conoce el suyo. Dios está lidiando con nuestro corazón para perfeccionarnos, para toda buena obra. Y yo a veces digo, fulano de tal es un hombre de éxito, o usted o cualquier persona, y uno va a ver el éxito de fulano de tal. Sí, de pronto tiene algunas cosas, de pronto ha estudiado mucho, de pronto ostenta algunos cargos, pero de pronto, primero que todo, no conoce a Dios. Y todo hombre de toda raza, de toda nación, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y contra eso no hay ley. Segundo, si no tiene un plan de vida efectivo, eficiente, eficaz, llamado la palabra de Dios como modelo de vida, no importa que el cascarón sea hermoso, por dentro es un sepulcro blanqueado. No, pero huele a rico porque se echa perfume, sepulcro blanqueado. Porque, es más, la palabra éxito no aparece en la Biblia. La palabra éxito es más occidental, es más, no tiene origen en los, es algo occidental. Cualquiera que sea la situación, si yo estoy en el lugar correcto, con la actitud correcta, que es la plena comunión con Dios, es la situación precisa para que el plan de Dios se cumpla. José estaba en la cisterna y el plan de Dios se cumplió en la cisterna. José estaba en la cárcel y el plan de Dios se cumplió con José en la cárcel. ¿Dónde estaba el plan de Dios? En que en su momento allí el carcelero le iba a honrar, a que alguien lo iba a sacar del pozo, de la cisterna. Dios lo iba llevando. Esa plena comunión con Dios, esa plena adoración con Dios, esa paz que Dios nos da, implica que Él tiene cuidado de nosotros. Cuando yo llego a la casa de Dios, pero no llego a la plena comunión con Dios, yo no sé quién soy ni para dónde voy. ¿Puedo estar perdido en medio del pueblo de Dios? Sí. ¿Puedo estar perdido en la casa del Padre? Sí. ¿Pero perdido en qué? En los caminos de mi necio corazón. Quiero llevarlos a Corintios 12, por favor.
Es el Espíritu de Dios el que obra en medio de nosotros como edificio de Dios. Ahorita, Corintios 12, 5 al 7. Es el Espíritu de Dios el que obra. Ojo, cuando yo llego a la plena comunión con Dios, lógicamente hay unos beneficios de la comunión con Dios. Primera de Corintios 12, 5. Llego a la plena comunión con Dios, hay unos beneficios de esa comunión con Dios. Job 22, 21. Vuelven a amistad con Dios y tendrás paz. ¿Hay beneficios de la comunión con Dios? Vuelven a amistad con Dios y tendrás paz. Bueno, cuando yo llego a esa plena comunión con Dios, experimento los beneficios de la comunión con Dios. Cuando usted llega a acercarse a Dios, es expuesto a la verdad del Evangelio, es expuesto a un plan de Dios, es expuesto a una misericordia especial, es expuesto a un amor sin medida. Pero no solamente sentirnos amados, sino andar más profundo en esa voluntad de Dios. De tal manera que entendemos que somos hechura de Dios, según Él nos predestinó para eso. Somos hechos a semejanza de la obra que Dios quería que fuéramos. Somos edificio de Dios. Somos ese barro en sus manos. Y entonces cuando yo entiendo que soy ese barro en sus manos, yo voy a saber quién soy yo y para dónde voy. Si usted está aquí, llegó a los beneficios de la casa de Dios, pero no sabe quién es usted ni para dónde va, necesita entrar más profundo. Cuando entra más profundo, mis estimados hermanos, comienza a entender a Cristo ya no solamente como Salvador, sino como cabeza. Cuando la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, un organismo vivo, y la cabeza de la iglesia es Cristo, está hablando no solamente de una figura, no está hablando de una figura física, está hablando de gobierno. ¿Quién gobierna? Cristo. ¿Quién le da la vida a la iglesia? Cristo. ¿Quién le da la forma a la iglesia? Cristo. ¿Quién la sostiene? Cristo. Y Dios, la cabeza de Cristo, el gobierno de Cristo. Porque no vine a hacer mi voluntad, dice Cristo, sino la voluntad de aquel que me envió. Cuando yo llego a la iglesia y nada más profundo, digo, bueno, yo nací con un propósito. Y el propósito mío es hacer la voluntad de Dios, el plan, el perfecto de Dios. ¿Y para dónde voy? Como dice Efesios 1, por allá en el 18, yo sé que mi herencia en los santos es la eternidad. Ya sabe quién es y para dónde van. Y entonces comienza a funcionar de acuerdo al orden de Dios. ¿Quién le da orden a la iglesia? El ministerio de Cristo. ¿Quién transforma a la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Quién gobierna sobre toda la creación? Y dentro de ellos la iglesia, el Padre. Y le dio a la iglesia, le dio a Cristo por cabeza. Mire esto. Hablando de la diversidad de ministerios, Pablo 12:5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿De qué Señor está hablando aquí? ¿De quién? De Cristo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo. ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién? Del Padre, que hace todas las cosas en todos. Él, ayúdenme, dice que hace todas las cosas en todos. Él mismo, el ordenador de todo es Dios. Por eso la importancia de no quedarnos en los beneficios, sino entrar en la plena comunión con Dios. Ojo, voy más allá. Pero a cada uno les dada la manifestación ¿de qué? Del Espíritu para provecho. Ayúdenme, yo sé que ustedes son muy pilosos. En el 5 habla de Cristo, el Hijo. En el 6 habla de, pero Dios, el Padre. Y en el 7 habla de ¿quién? Para provecho.
Bueno, ahora comienza a establecerse el orden en la casa. Voy más allá de los beneficios. Dios me sanó, sí, pero es mi Dios eterno. Y si no me sana, Él sigue siendo Dios. Si me toca pasar de pronto un desierto, Él sigue siendo Dios. Pero en esos beneficios no me voy a quedar. Entro más profundo. Y en esa profundidad yo entiendo quién soy yo. Un hijo de Dios que nació con un propósito y sé para dónde voy. Y en ese plan del propósito de Dios, yo entiendo que Cristo es la autoridad y cabeza de los que hemos sido nacidos de nuevo, renacidos. ¿Me llevan la idea? Cristo gobierna su casa. Él es la cabeza, Él la sustenta, Él la sostiene. Él es el que la identifica, Él es el que le guía sus pasos. No son las circunstancias, porque vienen momentos difíciles donde el que permanezca fiel va a ser preservado. Va a ser preservado en medio de estas convulsiones económicas, de salud, de guerra, de rumores de guerra, de sacudidas, con la mirada en que Cristo gobierna. Cristo gobierna. ¿Listo? Y en ese saber que Él es el gobierno, Dios hace todas las cosas. Lo dice 1 Corintios 12:6, ¿cierto? ¿Quién es el que hace todas las cosas? Dios. Está la obra de Cristo y el Espíritu Santo está haciendo esa dinámica, Miguel. La manifestación del Espíritu ¿para provecho de quién? De los que están en ese cuarto íntimo con el Señor. De los que están en ese lugar santísimo, no se quedaron en los beneficios, sino que fueron restablecidos al oficio original, a adorarle a Él. Él me va transformando en medio de la adoración, y cuando soy expuesto a la palabra, me va transformando a mí. Cuando yo me muevo del lugar donde estaba a subir al templo, me va transformando. Cuando yo soy capaz de retroceder, Señor, no me gusta, pero voy a hacerlo porque es tu plan. Él me va transformando a mí, me va menguando a mí. Miren, mis estimados hermanos, yo no puedo ser más eficiente que Dios para creer que con sus beneficios eso me va a moldear a mí. Acuérdense ustedes que el pueblo de Israel, cuando era bendecido, su corazón se endurecía, porque los beneficios les transformaba la mente, los volvía un superego, los volvía todopoderosos. Dios es más eficiente que mis planes. Necesitamos volver no solamente a los beneficios, no solamente al orden, sino que necesitamos entrar a ese lugar de plena comunión con Dios. Termino leyendo Efesios 1, a partir del 18 hasta el 23. Cuando estoy en los beneficios, estoy cegado por lo que Dios me puede dar. Estoy cegado tan importante que puedo llegar a ser yo para la obra de Dios. Estoy cegado por la multitud de sus bienes, de sus benevolencias. Pero hay algo más allá. Dice que 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepan de verdad cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado y cuál es la riqueza de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, ayúdeme, los que creemos, según la operación del poder de sus fuerzas. Corintios 1, 12, 6 dice que ¿quién es el que lo hace todo? Dios. Dice, y la cual operó en Cristo, resucitando de entre los muertos y sentando de la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. No sé si pueden ver qué hay más allá de los beneficios.
y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a los que son iglesia, a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Miren, mis estimados hermanos, cuando usted no se queda aquí, no se queda solamente en el orden, porque el orden puede ser forzado por el temor al infierno, por el temor al castigo, sino va más allá a nuestra herencia genuina. Comenzamos a vivir en esa plenitud que lo llena todo en todos. Y si un día de esto le dicen, mire, es que a usted le toca, me voy con él. Que vienen guerras, rumores de guerras, angustias, problemas, me voy con él. Que va a ganar este, que va a ganar el otro, sobrevivimos a cualquier cosa que Dios quiera que sobrevivamos, porque estoy metido en lo profundo de su voluntad. Hacer su voluntad he venido. Sí, pero estoy enfermo. Dios sigue siendo el Dios de toda la creación, y mi esperanza y mi herencia en los santos no depende de mi circunstancia actual. Depende de que Cristo me rescató a mí. Depende de que el Dios de los cielos me amó tanto que dio a Jesucristo, su único Hijo, por mí. Y tiene un plan y me dio identidad. Y es más, ese anillo que le pusieron al hijo pródigo no hablaba de compromiso del hijo pródigo con Dios. Hablaba del compromiso eterno de levantar una generación. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Él nos buscó. Él nos buscó. Como iglesia tenemos que comenzar a nadar más profundo. Más profundo. Vienen los beneficios. Gloria a Dios por mi empleo. Gloria a Dios porque Dios es un Dios que bendice. Gloria a Dios porque Dios es un Dios que levanta familias. Gloria a Dios porque Dios es un Dios que preserva la vida. Dios es un Dios que va delante de su pueblo. Pero más allá de eso, yo tengo a Dios. Más allá de lo que Dios me pueda dar, más allá de los 12 panes, de los peces, yo tengo a Dios. ¿Me hago entender? Y quiero nadar en esa plena herencia de Dios. No quiero quedarme en esa parte donde está el novillo engordado, donde está el anillo, donde está el vestido. No solamente quiero llamarme hijo, sino que quiero ser completamente obediente. ¿Y por qué no como Cristo, que fue? No llegaremos a ese nivel, pero Cristo fue obediente a la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. A llegar al punto de decir, Señor, tú has determinado, ese es el bien para mi alma. Cuando esto comienza a ser así, hemos menguado lo suficiente para vivir en la plenitud, ayúdenme, de aquel que lo llena todo en todos, ya sin las pretensiones de mi necio corazón. Inclinen su rostro por un momento, ya no podemos avanzar más. Padre, en el nombre de Cristo, estamos en el lugar donde debemos estar, que es humillados en tu presencia. Ayuda mi alma, Dios, ayúdame. Yo quiero ir más allá, a reconocer a Cristo como Señor y cabeza de los que somos redimidos, de que mi alma fue comprada a precio de sangre. Ya no me pertenezco, sino que tengo dueño. Porque sé que en aquella plenitud que tú lo llenas todo en todos, es donde Dios hace. ¿Y por qué no? Dios hace sanidades, Dios lidia con mi alma, Dios hace de nuevo las cosas, Dios da oportunidades, Dios abre camino, es donde Dios hace. Pero sobre todo me instruye como padre a hijo. Y donde el Espíritu Santo comienza a hacer sus obras. Yo quiero eso, mi Dios. Llévame, 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 guíame. Guíame, no quiero quedarme en la puerta. No quiero volver al egoísmo de mi corazón. Yo quiero ser adoración pura. Yo quiero anhelar tus atrios. Yo quiero tener
vivo celo por tu palabra, por lo que es tuyo, Señor, por conocerte a ti, por entenderte más, Señor. En el nombre de Cristo. Yo sé que el impedimento es mi corazón. Un corazón que quiere ser más bueno, más eficiente que Dios, que tiene un plan. Pero si hoy escucho tu voz y no endurezco mi corazón, yo sé que tú vas a entrar en lo profundo, en esos lugares vetados, y harás como tú quieras, Señor. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, Dios. Gracias. Mi estimado hermano, Dios me les bendiga. Que el Señor Dios se muestre misericordioso con cada uno de nosotros. Que su rostro nos mire con agrado. Que Dios nos colme de la completa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si alguno de ustedes voluntariamente quiere ofrendar para esta iglesia, la Biblia dice cada uno dé como haya propuesto en el corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al que da con alegría, lo puede hacer en ese baulito. Dios les bendiga. Nos vemos en los devocionales.